Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas Todo noches, bien, profe. mis pequeños. Comenzamos clase. Hágame un favor, ¿dónde nos quedamos? Recuérdenme, por favor. ¿Estábamos viendo con ustedes ya el vocabulario o todavía no? Vamos a empezar, profe. Íbamos a Ya. empezar, profe, porque el anterior no se pudo Sí, seguir la mil clase. disculpas, he tenido problemas con el computador. Hoy me tocó llevarle al técnico al computador que utilizo para las clases. Este es de la compañía donde trabajo. Y sí se me hizo un lío con este tema, la verdad. Pero bueno, en todo caso ya estamos. Mis niños, les voy a remitir al correo la información del glosario de terminología de seguros para que ustedes también tengan en cuenta. Sin embargo, en este momento yo voy a compartir la información para poder ir revisándolo. Lo que sí les pido a mis niños es que terminología o concepto que no me entiendan, por favor, me preguntan para que se haga mucho más fácil. Como les dije en días anteriores, mientras más pregunten ustedes, es más fácil porque la información que yo voy a estar mencionando mucho habla de riesgo, mucho habla de siniestro, de cesión y todo ese tipo de cosas, y a veces los conceptos se confunden. En todo caso, lo que les voy a pedir, mis niños, es que ustedes, si bien es cierto, van a tener la información, sí anoten para saber dónde estamos nosotros con el tema. Y sobre todo porque aparte de lo que es el concepto en general, yo voy a ir hablando de más cosas que no están escritas. Vamos a tomar el tema de actuaría. El tema de actuaría, ¿por qué se lo toma? Porque, como les habíamos mencionado en días anteriores, seguros se habla muchísimo del tema de cálculos actuariales. Entonces, es por eso que menciona que es una rama del conocimiento que estudia los principios básicos y estructurales de la actividad aseguradora, tanto en el aspecto financiero como técnico, matemático, estadístico, en orden de obtención de un equilibrio de resultados. De hecho, todo lo que es la normativa de seguros es aprobado por el ente de control, y para que nosotros podamos registrar una nota técnica o una póliza de seguros dentro de la superintendencia, tiene que estar debidamente respaldado con los cálculos que avalan la tasa de riesgo que se va a cobrar. Luego hablaremos de lo que es una tasa de riesgo. Aceptación es la suma asegurada máxima que puede aceptar un riesgo un asegurador o un reasegurador de acuerdo a la capacidad o solvencia. Es el tipo de contrato de reaseguros quien va a respaldar el monto máximo que puede tener cada compañía de seguros en sus ramos. Es decir, para el ramo de vehículos tendremos un contrato que nos va a dar una capacidad de riesgo que podrá solventar esto ligado mucho al patrimonio de las compañías de seguros. No, como compañías de seguros pueden captar negocios hasta 7 veces el capital social, el patrimonio, mejor dicho. Si el patrimonio de una compañía, ejemplo en la que yo trabajo, es 20 millones, eso le multiplicamos nosotros por 7 veces y ese es el monto máximo de capacidad que podrá suscribir o respaldar un riesgo. Acumulación de riesgos. Es un número determinado de riesgos situados en una sola localidad. Ejemplo de esto, una planta industrial. Una planta industrial tiene varios tipos de fábricas, varios tipos de locales que tienen un sinnúmero de elaboración de productos. Es decir, en una planta industrial puede estar ahí una fábrica de zapatos, puede estar una fábrica de papel, puede estar una ensambladora de equipos, puede estar todos los negocios que
puedan manejarse dentro de esta planta industrial. Si existiere un siniestro, ejemplo, un incendio, esta planta industrial que tiene estos varios negocios van a verse afectados por un evento y van a tener siniestros por ese evento. Es decir, por el incendio puede haberse afectada la fábrica de zapatos, la fábrica de papel y todos los demás. Necesariamente se identifica porque un evento va a causar varias pérdidas. Otro ejemplo de esto es un avión. Cuando la gente se sube al avión para transportarse en el avión, existe también un cúmulo de riesgos, porque a pesar de que las personas que están transportándose no se conocen, están siendo trasladadas por una empresa de aviación. El momento, los ejemplos en seguro siempre son medio raros, no son precisamente muy bonitos. Si el avión se cae, el fallecimiento de toda esa gente va a ser fruto o producto de el estallido del avión, del choque del avión o de la desaparición del avión. Ese es un cúmulo de riesgo. Tenemos cúmulo de riesgos en los buses de transporte, tenemos cúmulo de riesgos en la universidad central, por ejemplo, porque tenemos varias personas normalmente que van a verse afectados por el riesgo de, qué sé yo, de erupción del volcán Pichincha. Como la ciudad está a las faldas del volcán Pichincha, la afectación, si estuviéramos en la universidad, sería grande. Entonces, eso es un cúmulo de riesgo. La afectación por un determinado de riesgos situados en un solo lugar. Eso es cúmulo de riesgos. Y para reaseguros, esto se utiliza muchísimo en el tema de riesgos catastróficos. Por ejemplo, erupción volcánica, maremoto, vientos volcánicos, vientos huracanados y todos los eventos que son de la naturaleza. Por ejemplo, para contratar reaseguro en lo que es seguros de vida y los seguros de incendios, sobre todo, y responsabilidad civil, o los otros tipos de coberturas también que se da, hay ciertos lugares que son de mayor peligrosidad en territorio ecuatoriano. Por ejemplo, Esmeraldas, Manabí tienen una falla geológica que puede ser sujeto a terremotos. Quito o las ciudades que están dentro del callejón interandino tienen un alto grado de peligrosidad y por lo tanto este peligro que puede existir tiene que ser identificado por los contratos de reaseguros y así lo solicitan los reaseguradores para saber cuál es el riesgo mayor de concentración y según eso se especifica el tipo de contrato y los costos. Mis niños, insisto, si no me entienden, por favor, me preguntan. Administración de riesgos. Este ya es un concepto de lo que es la administración, que es una técnica de tratamiento del riesgo que permite, luego de un análisis de vulnerabilidad y probabilidad de ocurrencia, tomar una decisión de aceptar, rechazar, prevenir, transferir total o parcialmente el riesgo. Es el negocio de las compañías de seguros, es decir, tomará la decisión de qué riesgo va a suscribir o va a aceptar, qué riesgos no va a tener negocio porque el riesgo hay muchas probabilidades de pérdida. ¿Cómo se puede tomar medidas de prevención? Ejemplo de esto en el ramo de incendio, cuando se hace casa-habitación, se solicita que se ponga extintores, medidas de alarma para cuando existe fuego, o cuando hacemos transferencia del riesgo mediante reaseguradores. En términos de reaseguro existen dos conceptos muy marcados. Uno que es la aceptación del riesgo y otra que es la cesión.
La cesión o cedente lo hace la compañía de seguros, quien va a ceder los riesgos a una reaseguradora. La reaseguradora va a aceptar ese tipo de riesgos. En el negocio cuando ya estamos hablando en seguros, vamos a hablar de la cedente y del aceptante. En función de eso se maneja el contrato. Afianzado. Este es un término netamente de fianzas, ¿no? Del ramo de fianzas, del ramo de garantías, que es un ramo técnico que está debidamente aprobado por la superintendencia. Cabe como un paréntesis nada más, existe 3 clasificaciones específicas dentro del manejo de seguros y de las aprobaciones por parte del ente de control. Uno que son los seguros generales, patrimoniales, o de daños, así se los conoce. Repito, seguros generales, seguros patrimoniales o seguros de daño, que cubre aquellos riesgos que se refiere al patrimonio, es decir, casa, habitación, vehículos, equipos y todo lo que tenga que ver con un valor que afecte al patrimonio personal o de las empresas. Tenemos una segunda clasificación a nivel general que es el seguro de vida vida individual, porque en el seguro general también tenemos vida grupal, el cual viene a ser parte de los seguros generales. El seguro de vida pura o seguro de vida individual es una cobertura especial aprobada por el ente de control. Y el tercer ramo que tenemos nosotros, el ramo de fianzas, y que por eso sale a colación. El ramo de fianzas no son más que garantías que se utiliza para respaldar negocios de construcción, de negocios, de cumplimiento de contrato o seriedad de una oferta y también lo que son importaciones y exportaciones. Ahí entra este ramo de fianzas que es lo que vamos a hablar. Uno de los integrantes de este ramo de fianzas, que es un contrato tripartito, es el afianzado. También adelanto, es el afianzado, el asegurado y la compañía de seguros. El afianzado, que es la persona natural o jurídica, que en una póliza de fianzas actúa como contratante del seguro, pagador de la prima, es la persona que garantiza por la compañía en las operaciones. El afianzado es aquel que le podremos hablar nosotros de manera general como el contratante de la póliza, es decir, aquel que va a construir una obra para una empresa y solicita para respaldar ese negocio. El afianzado, es el que va a pagar el valor de la prima. El asegurado será el beneficiario de existir incumplimiento de la póliza o una ejecución del negocio, que significa un siniestro. Es aquel que va a recibir el beneficio de indemnización, es decir, si la póliza y el tercero, me estoy adelantando, y el tercero, que es la compañía de seguros, por eso son los 3 elementos. El afianzado, que es el contratante del seguro y paga la póliza. El asegurado es quien va a recibir en caso de incumplimiento la indemnización y la compañía de seguros. Un ejemplo. Para una póliza de fianzas, el constructor Pepito va a construir una escuelita en San Antonio de Pichincha. Como este negocio se necesita primero la seriedad, y así en oferta pública sobre todo se lo pide un documento que es la póliza de fianzas que garantiza el cumplimiento de esta obra. Entonces, el señor constructor va a la compañía de seguros, solicita una cobertura de riesgo para proteger la construcción de la obra. Como beneficiario, el Ministerio de Educación. Si existiere
un incumplimiento por parte del contratista, es decir, no termina la obra en el tiempo determinado, la calidad de los productos son malos, o la obra se destruye que el material no son los correctos. El ministerio y la escuelita no pueden verse afectados por este incumplimiento del contratista. Entonces, se notifica a la compañía de seguros y la compañía de seguros indemniza al Ministerio de Educación, que fue quien solicitó la construcción, y ellos no han perdido nada. Ustedes se preguntarán, el contratista no le pasa nada. No, el contratista para una póliza de fianzas tiene que entregar ciertas garantías dependiendo del monto que la compañía de seguros ejecuta o se apropia de esas garantías para cumplir con los pagos al asegurado. Entonces, como concepto general, mis niños, y que quede claro, dentro de las pólizas de fianzas existe 3 elementos. Es un contrato tripartito, es decir, de 3 personas, en el cual está el afianzado, que es el contratante de la póliza y paga la prima o el costo del seguro, el asegurado, que es quien va a recibir la indemnización en caso de incumplimiento y que él no paga nada, y la compañía de seguros que va a ofertar el producto de la póliza. Afianzar dice que es prestar una garantía o aval a favor de otra persona para garantizar determinados intereses o derechos o asegurar el cumplimiento de una obligación. Esto es en términos del ramo de fianzas. Asegurador. Tenemos un concepto que es sistema y otro que es la compañía de seguros. En cuanto al sistema, el sistema de seguros en términos generales es el ente de control como principal cabeza del sistema, en este caso es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Luego vienen las compañías de seguros, que son personas jurídicas legalmente autorizadas a operar, a operar en el sector asegurador mediante una certificación de operación y también de cada una de las pólizas que ofertan o de cada uno de los productos. Lógicamente tienen que cumplir con el capital social que se requiere, que para el sistema asegurador, para las compañías de seguros, es 8 millones de dólares. Luego tenemos las compañías de reaseguros, que en territorio ecuatoriano solamente lo tenemos uno, que también son personas jurídicas que deben cumplir con ciertos requisitos que se determinan en normativa. En territorio ecuatoriano tenemos un solo reasegurador que está en la ciudad de Guayaquil y todos los demás negocios de reaseguros son con el exterior. Estas compañías de reaseguros del exterior o extranjeras también cumplen con ciertos registros dentro del ente de control para certificar que son empresas serias y que van a proteger los riesgos del territorio ecuatoriano. Tenemos también los agentes y agencias colocadoras de seguros, que normalmente conocidos como asesores, productores de seguros, brokers de seguros o intermediarios de seguros. En lo que se refiere a agentes, son personas naturales que luego de la calificación que otorga el ente de control para negociar y para operar en cada una de las compañías, siempre y cuando tengan un contrato de agenciamiento, y pueden operar en una o varias compañías de seguros. Esos son los agentes, que son personas naturales. Las agencias colocadoras de seguros, que también se los conoce como los APS, son personas jurídicas y que cumplen con ciertos requisitos mínimos para operar y captar negocios. Dependiendo del contrato de agenciamiento, y el contrato de agenciamiento no es más que un documento, es un contrato en el cual se
se menciona qué productos va a vender cada uno de los asesores productores, el porcentaje de comisión que van a recibir de cada uno de las compañías de seguros y todos los requisitos que debe cumplir. También tenemos nosotros los ajustadores de seguros y peritos de seguros. Mejor dicho, los ajustadores de siniestros y peritos de seguros. Los ajustadores de siniestros no son más que aquellas empresas que pueden ser personas naturales o jurídicas, dependiendo de cómo esté constituido, que se encargarán de verificar si un siniestro cumple primero con el clausulado de la póliza y segundo, si es sujeto de indemnización. Normalmente los ajustadores siniestros se hace efecto en ramos técnicos, ¿no? Y en ramos catastróficos. Por ejemplo, en el siniestro que hubo hace años del terremoto en Esmeraldas, Puerto Viejo y en varias ciudades del Ecuador, los ajustadores de siniestros fueron a ver primero quiénes tenían contratos de seguros y el valor de la pérdida para indemnizarles y para cumplir con el contrato como tal. Entonces, el ajustador de siniestros aparece solamente cuando ya hay un contrato de seguros y hay un evento de pérdida. Los peritos de seguros, que también pueden ser personas naturales o jurídicas, estos son compañías o sujetos que hacen inspección de riesgo. Inspección de riesgo se refiere cuando recién van a ver en qué estado está el riesgo y si es sujeto de asegurabilidad. Es decir, ellos determinarán si el bien es apto para una asegurabilidad, tener una cobertura de riesgo y que no sea rechazado para la compañía de seguros. Acuérdense que las compañías de seguros son empresas, si bien es cierto, tienen fin social porque protegen, sin embargo, son empresas que necesitan también generar negocio, ¿no? Entonces, no van a captar todo lo que le perjudique. Estos peritos de seguros normalmente son también para ramos técnicos, qué sé yo, transportación, lo que es aviación, lo que son los negocios de transporte marítimo y de mercaderías. Son aquellos que van, inclusive los que hacen inspecciones de las casas habitaciones, de las fábricas, de los lugares que se va a proteger. Pero también hay peritos de seguros que manejan dentro de las compañías de seguros y que si algunos de ustedes que tengan una póliza de seguros van a dar cuenta que cuando se contrata el seguro va a venir una persona de la compañía y comienza, y hablemos específicamente del vehículo. Va a venir y tienen un papelito como un formulario con un auto dibujado, ¿no? Y van a comenzar a señalar todos los lugares que tienen golpe, que tienen rayones, que tienen algo que no viene como cuando el vehículo es nuevo. Entonces ahí van viendo el riesgo o el estado del bien. Entonces, estas personas verán si tiene las llantas originales o se puso llantas diferentes a lo que viene de fábrica, si tiene un radio especial que no es el de fábrica, y así todos los elementos que normalmente la gente le pone, que parlantes y todo eso. ¿Y por qué se necesita esta inspección? Porque cada cosa que se aumenta en el bien cambia el riesgo. Es decir, si yo a mi vehículo le pongo unas llantas radiales que no son las que vienen de fábrica, yo incremento la apetencia de los ladrones a que se roben las llantas. Entonces, cada cosa que incremente el riesgo a la compañía significa un costo adicional que debe pagar el asegurado. Entonces,
Cuando nosotros comenzamos a hacer el análisis de los riesgos en cada uno de los bienes, tenemos que ver si estos riesgos, el estado del riesgo, la declaración del asegurado, porque ya vamos a ver más adelante el principio de buena fe, la declaración del asegurado es como él dice y se podrá cobrar la tasa que se determine por el riesgo. Lógicamente, las tasas en bienes patrimoniales son diferentes a las tasas de riesgo que se cobra en los seguros de vida, considerando que en el seguro de vida, cada año que se vive incrementa el riesgo y se acerca más al hecho de la muerte, que significa lo que asegura el seguro de vida, la probabilidad de que suceda la muerte. ¿Hasta ahí está entendido, pequeños? Sí, profe, sí está entendido. Sí, Ya, está entendido. por favor, me preguntan. Vamos al otro concepto que es asegurador, y esto ya se refiere más a la compañía aseguradora, la empresa. Es la persona jurídica legalmente autorizada en el Ecuador, técnica y financieramente estructurada para asumir riesgos a cambio del pago de una prima, comprometiéndose a indemnizar el siniestro en favor del asegurado. Lógicamente que aquí ingresa el tema de los contratos de seguros. Muy coloquialmente, el negocio es de esta manera. La compañía de seguros se compromete a pagar un siniestro siempre y cuando en primera instancia el asegurado haya pagado el valor del seguro y también esté cumpliendo con todo el clausulado del seguro. Es decir, ejemplo de esto, la compañía emite la póliza para un vehículo. Cuando yo contrato la póliza para el vehículo, menciono que este vehículo va a ser utilizado para tipo familiar y personal. Es decir, el vehículo lo utilizaré para irme a la oficina, para darme paseos del fin de semana, para irme a la universidad cuando estemos activos y para todas las actividades personales que yo considere que debo hacer. Yo declaro de esa manera el bien y me cobran una tasa de riesgo por ese vehículo y me otorgan la póliza de seguros. Sin embargo, en el camino, a mí se me ocurre que como fuente de ingreso le hago un taxi pirata o un taxi ejecutivo. Esa condición no estaba dentro de mis cláusulas de seguro, ¿verdad? Porque yo dije que lo iba a utilizar solamente de forma personal. Cuando yo cambié el tipo de actividad, incrementé el riesgo. ¿Por qué incrementé el riesgo? Porque cuando yo digo que mi vehículo es de tipo familiar, se entiende que no estoy todo mi tiempo en la calle, porque tengo que trabajar, porque mi vehículo va a estar cuidado y protegido en los lugares que deba dejarlo para que no se sustraigan. Y hay menos exposición de movimiento. Cuando yo lo utilizo como un taxi ejecutivo, el vehículo va a estar moviéndose y con mayor riesgo de que exista robos, choques, volcaduras y todo lo demás, porque lógicamente el vehículo está utilizándose para otra actividad que no era la que yo declaré en mi contrato de seguros. Si yo declararía que le voy a utilizar para taxi, la tasa de riesgo es mayor a la que se cobra en un vehículo particular, porque es lógico, está siendo utilizado para otro tipo de cosas. Pero digamos en este ejemplo que yo contraté de tipo personal, pero lo utilizo para Uber o para un servicio de esto, el momento que yo tengo un siniestro, la compañía de seguros tiene todo el derecho de negar el siniestro porque yo no cumplí lo que me había comprometido con la compañía de seguros. Vamos al siguiente texto y luego
les hablaré del principio de buena fe que tiene mucho que ver con lo que les dije hace un momentito. Vamos, ajustador. Persona natural o jurídica, independiente a la compañía de seguros, autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, encargada de determinar la causa del siniestro, si existe o no cobertura para cualquier evento, cuantifica la pérdida y realiza el ajuste del siniestro para que la aseguradora liquide el reclamo. Es lo que hablamos hace un momentito en el sistema. Asesores productores de seguros o APS o brokers de seguros o intermediarios de seguros. Personas jurídicas y naturales que a nombre de una empresa se dedican a gestionar y obtener contratos de seguros, que se regirán por el contrato de trabajo suscrito entre las partes, que es carta el contrato de agenciamiento, que es el contrato de trabajo, suscrito entre las partes, que tiene organización propia y se dedican, con sujeción a la ley, a gestionar seguros con compañías aseguradoras a cambio de sus respectivas comisiones. Dentro de los asesores productores de seguros hay que tener clarísimo que el cliente o el asegurado no le paga al broker. Quien le paga es la compañía de seguros. En términos muy ligeros, la única gestión que va a hacer un asesor productor de seguro es captar negocios y trasladar a la compañía de seguros. Y luego también hacer las gestiones si es que hubiere un siniestro. Pero esa es la única función. Es decir, vende productos diseñados ya por la compañía de seguros a los clientes y se encarga de enlazar, de intermediar entre el asegurado y la compañía de seguros. Por eso recibe la comisión. Agentes corredores son personas naturales que tienen relación de dependencia con una o más compañías de seguros. Cabe recalcar que los APS, estos agentes están dentro de los APS, pueden ser tanto personas naturales como jurídicas que pueden operar en una o varias compañías de seguros, dependiendo cómo se haya realizado el contrato de agenciamiento. Ajuste. Técnica que se utiliza para establecer el valor real de la indemnización de acuerdo a los términos y condiciones del contrato seguro de póliza y a las causas y efectos de la ocurrencia accidental y fortuita de un siniestro. Miren que esto lo hacen los ajustadores de siniestros y también lo hacen dentro de la compañía, porque el valor a indemnizar de una pérdida no es estático, es decir, digamos que hay un evento, un siniestro con un vehículo, y como la obligación de demostrar primero la pérdida y luego el monto es por parte del asegurado, porque así dice la ley, el cliente o el asegurado puede presentar proformas que dicen un valor. En la reparación de los bienes, si es una pérdida parcial, en la reparación de los bienes pueden haber daños ocultos. ¿Qué significa un daño oculto? Aquellos daños que a simple vista no se puede visualizar por parte de los peritos de inspectores de riesgos, pero que el momento que comenzamos a reparar, a desarmar el vehículo, comienzan a ver las fallas. Esos daños ocultos son los que permitirá hacer un nuevo ajuste del siniestro. Y tan radical voy a hacer en mi ejemplo que podría yo haber como compañía determinado que es una pérdida parcial, es decir, voy a reparar el vehículo porque se chocó, voy a quitarle el guardafango, le voy a poner, cambiarle el guardafango y el coco, por decir algo. Esto no me llega más allá del 60% del valor que yo tengo que indemnizar. Pero con estos daños ocultos, yo puedo determinar una pérdida total, es decir, que
dependiendo de la compañía, si sobrepasa el 70-80% de daño, la compañía tendrá que liquidar el bien como pérdida total. Pérdida total significa que yo le entrego el dinero al cliente, me quedo con los bienes dañados y le indemnizo. Pasamos al tema de aleatorio. Juego de datos es todo lo inseguro o incierto por depender de la suerte o el azar. Seguro habla mucho de lo que es incierto, de lo que es al azar, porque un siniestro no sabe la compañía que va a ser. Existe la probabilidad de pérdida, 50-50, pero el seguro protege bienes en perfectas condiciones y también la vida, porque está vivo, o sea, el ser humano. El indemniza la probabilidad de pérdida, es decir, lo que yo creía estoy hablando pésimo, creía que iba a suceder, pasó, se concretó. Es más, el siniestro no es más que la concretación del riesgo, de la probabilidad que yo tenía de perder. Con un siniestro sé que existió la pérdida y tengo que indemnizar. Anexo. Antes de entrar al concepto de anexo, sí tengo que aclarar que en el contrato de seguros tenemos tres tipos de condiciones que son debidamente aprobadas por el ente de control. Las condiciones generales, que no es más que un esquema que aprueba la Superintendencia de Compañías, Valores de Seguros, y en los que me da especificaciones generales del riesgo. Es decir, un esquema general en la cual estará protegiendo un tipo de riesgo. Por ejemplo, el vehículo. Yo tengo en mis condiciones generales que me va a cubrir incendio, responsabilidad civil y choques y volcaduras y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es parte del negocio de la póliza de vehículos. Esas son las condiciones generales y que las aprueba el ente de control, siendo muy específico en las condiciones que yo tengo de mi contrato de reaseguros. Esa es la que normalmente todas las personas contratamos. Pero digamos que yo necesito viajar muchísimo y necesito irme a Colombia o a Perú con el vehículo. Entonces, como eso no está dentro de mis condiciones generales, yo necesito una condición particular. Ahí aparece el segundo tipo de condiciones. Las condiciones particulares en las cuales yo aclaro, modifico en más la póliza y especifico lo que yo necesito dentro de esa póliza. Pondré la cobertura normalmente es en territorio ecuatoriano, pero como yo viajo a la frontera, me notifico a la compañía y digo que me den para Colombia hasta Pasto y en el Perú hasta Piura, por decir algo. Eso estará dentro de mi condición particular y lógicamente tiene un costo adicional. Pero a esta existe una condición especial que de la misma manera que los particulares va a mejorar mis coberturas, va a especificar, va a aclarar y va a ponerle siempre en mejor término que las condiciones generales. Todas estas modificaciones o clausulados de condiciones, sean particulares o especiales, tendrán un costo adicional y siempre la siguiente a las condiciones generales prevalecerá. Es decir, si yo tengo condición general y particulares, siempre la particular va a prevalecer. Y si tengo a esa una especial, que es la última, esa superará a todas las anteriores. Porque hay que tomar en cuenta que dentro de estas condiciones particulares y especiales
nunca se puede modificar en contra del asegurado. Si existiera esa forma o si existiera ese escrito, se considera nulo por parte de la normativa. Es decir, pueden decir que no va a tener cobertura, qué sé yo, de las llantas dentro de las condiciones. Puede estar escrito, puede el asegurado haber firmado, pero como es una cláusula agresiva y atentativa para el asegurado, para el bienestar del asegurado, se considera no escrito. Entonces, dentro de las condiciones, dentro de un contrato de seguro va a existir este tipo de contratos y hay que tener claro, y repito, condiciones generales aprobadas por el ente de control. Condiciones particulares, esta no aprueba el ente de control, solamente es un pacto entre la compañía de seguros y el asegurado. Y las condiciones especiales sí son aprobadas por el ente de control. Repito, generales aprobadas por la superintendencia, las particulares, pacto entre las partes, y las especiales sí son aprobadas por el ente de control. Ahora vuelvo nuevamente al anexo. Dice, son modificaciones posteriores que se realizan a las condiciones particulares de una póliza original. Pueden ser de aumentos, rebajas o modificaciones. Son los adendums al contrato de seguros. ¿Quedó claro eso, mis niños? Sí, jefe. Ya. El siguiente concepto que es año de contabilización y cabe también una aclaración. Dentro de las vigencias de las pólizas de seguros tenemos 3 tipos de vigencias. Uno, que es la vigencia anual y que se refiere al año calendario o de un ejercicio económico. Y normalmente las pólizas que tienen anualidad o que son de un año cubren y pueden cubrir en cualquier fecha, pero para el ejemplo vamos a poner 1 de enero del 2022, 12 del día, y termina a los 365 días el 31 de diciembre del 2022 a las 12 del día. Ustedes se preguntarán el por qué especifico la hora, porque dentro del contrato seguro sin las pólizas, y luego ustedes van a ver y me van a explicar mejor que yo, es tan importante saber exactamente la fecha y la hora de inicio del contrato de seguros, porque el contrato de seguros protege bienes en perfectas condiciones. Es decir, si yo contraté, puede ser 9 de la mañana, 12 del día, pero normalmente son 12 del día la hora. Si hubo un siniestro antes de las 12 del día, no tiene cobertura de riesgo, o sea, no voy a indemnizar. Si tengo un siniestro pasado el 31 de diciembre, pasado las 12 horas del día, tampoco tengo que indemnizar, o sea, la compañía no tiene la obligación, pero sí tendrá la responsabilidad de liquidar un siniestro si comienza en las fechas 1 de enero, 12 del día hasta el 31 de diciembre, y puede haber un siniestro 11:30 de la mañana, 1 minuto para las 12, y la compañía tendrá la obligación de liquidar el siniestro. Por eso es tan importante en la declaración de un siniestro especificar las horas en las que ocurrió. Eso en lo que se refiere a las pólizas anuales y que son de 365 días, 12 meses del año. Tenemos otro tipo de coberturas que son pólizas de corto plazo. Las pólizas de corto plazo son aquellas que no llegan al año de vigencia, es decir, que puede ser el tiempo, pueden ser por horas, puede ser hasta 11 meses y medio, pero nunca va a llegar a los 365 días. Estas se consideran de corto plazo. Estas pólizas son muy utilizadas sobre todo para el ramo de transporte. ¿Por qué el ramo de transporte? Porque, digamos, estamos transportando bienes, una mudanza, ¿no es cierto? Comenzará el riesgo cuando van a la casa
para recoger todos los tereques de la persona que contrató, meten en los camiones y llevan al siguiente lugar y desembarcan en la casa de la nueva vivienda. Ese tiempo, que no va a durar más que horas, tendrá cobertura de seguro y se le puede considerar como una póliza de corto plazo. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, cuando se toma un avión para viajar de Quito a Cuenca. Yo tendré cobertura y de hecho todos los que tomamos un avión, inclusive los que se transportan en buses interprovinciales, tienen coberturas de seguros, en los cuales le van a cubrir desde que ustedes entran al andén del aeropuerto o el andén de los buses y termina cuando ustedes salen del andén en la llegada. Tiene cobertura solamente ese tiempo. Y miren que ahorita me voy a meter en algo más específico en lo que es aviación para las coberturas. Cuando es para aviación, tenemos 3 tipos de coberturas también ahí. Es decir, una cobertura es cuando el avión está en el hangar, está estacionado y está cubierto y está protegido. Cuando le arrastran a la pista, tiene otro tipo de riesgo, por lo tanto tiene otra cobertura. Y cuando el avión despega y está en vuelo, tiene otro tipo de probabilidad de pérdida. Lógicamente que los riesgos con mayor incidencia de pérdida es justamente en arrastre, ¿no? No es porque no todos los días escuchan que se cayó el avión, que se estrelló, pero sí hay muchos daños de los aviones cuando les arrastran a pista y se hace la reclamación. Lógicamente, esto necesita una bitácora de vuelo o una bitácora de viaje en la cual se demuestra todo esto que les estoy diciendo, los tiempos. Eso en cuanto a las pólizas de corto plazo. Y tenemos una póliza plurianual. Las pólizas plurianuales son aquellas que tienen varios años de vigencia. Entonces, la contabilización o el año de contabilización a que se refiere este concepto, se refiere a que se registra contablemente en sistema contable de la empresa las primas y siniestros que le corresponden a la vigencia de la póliza, al año calendario, porque cabe recalcar que las pólizas que son plurianuales entran solamente el año de vigencia a la contabilización para el manejo ya del sistema de seguros y luego las siguientes vienen a registrarse como un pasivo porque todavía no se cumple el negocio, no entran en vigencia esas pólizas o esas vigencias cabe mencionar. Aplicación. Dice que es un certificado de seguro en aplicación a una póliza maestra. Hace un momentito les hablaba yo de las pólizas del cúmulo mejor dicho, de las pólizas de transporte. Las pólizas de transporte o las pólizas también de vida o todas las que tengan gran volumen y grandes y varias coberturas, están dadas por unas aplicaciones que se los conoce como inclusiones o exclusiones. Estas pertenecen a una póliza maestra o a una póliza madre, que no es más que la cobertura principal para un asegurado, pero que van a tener varios movimientos de entradas y salidas de negocios de esta póliza madre que les digo, póliza maestra. Ejemplo de esto para que me entiendan. La póliza el seguro de vida que tienen ustedes en la Universidad Central está a nombre de la Universidad Central. Esa es una póliza madre o una póliza maestra, es decir, está asegurado la Universidad Central como tal. Todos ustedes
cuando ingresan a estudiar en la universidad, se transforman para tener cobertura de seguro en una inclusión, es decir, Anita, Pepito, José, como estudiantes son inclusiones que pertenecen a la póliza madre o póliza maestra. Cuando se gradúen o cuando se retiren de la universidad, son unas exclusiones, porque tiene lógica, porque ya no pertenecen a la universidad. Y esta póliza maestra va a verse afectada por esos movimientos. Lógicamente, que estas pólizas que le digo también tienen una vigencia y aplica a un gran número de personas, que inclusive, miren, ahí se puede hablar también de un cúmulo de riesgos, ¿no? Podemos hablar como ejemplo, qué sé yo, todo lo que son los ministerios, una empresa de seguros, pero, por ejemplo, a ver, sí, eso, arbitraje. Procedimiento amistoso para resolver divergencias que pueden surgir en las relaciones entre cedente y reasegurador. Este tipo el concepto de arbitraje o la figura de arbitraje aparece en el contrato de reaseguros. Normalmente mis niños, y rarísimo que aparezca la ejecución de este clausulado en los negocios de seguros y de reaseguros, o sea, de las compañías de seguros, que es la cedente con el reasegurador, porque nosotros en seguros nos manejamos con el principio de buena fe. El principio de buena fe y en reaseguros máxima buena fe no significa más que la transferencia, credibilidad, rectitud que se tiene entre las partes. ¿Por qué? Porque este es un negocio de larga distancia. Como les dije hace un momento, los reaseguradores no están en territorio ecuatoriano y reciben información de la cedente o de la compañía de seguros solamente por lo que ellos envían y notifican. Y para cuadrar los saldos, cuadrar los valores, hacen unos estados de cuenta y con la conformidad de la compañía reaseguradora envían el pago. Pero esto se basa sobre todo en la creencia de que los dos están trabajando de la manera correcta. Si existiere una desconfianza tanto de la compañía de seguros o la cedente o el reasegurador, se crea una crisis, y una crisis a nivel inclusive nacional, porque cuando hay desconfianza de un reasegurador, y a los demás no van a querer trabajar porque entra la duda. Y como les dije, el principio de buena fe, y en negocios seguros lo conocemos nosotros como la palabra de gallero. No sé si ustedes saben o han visto las peleas de gallos. Antes había muchísimo eso. La palabra de gallero significa simplemente alzar la manito, decir yo apuesto, y el momento que al gallo que le apostaban se murió, no había ningún documento de por medio. El que perdió se acercaba a pagar la apuesta que perdió. Eso significa en seguros el principio de buena fe, o sea, la confianza que va a haber entre las partes. Y eso lo cuidan todas las compañías de seguros, y más aún los reaseguradores, como les menciono. Buena fe. Dice rectitud, honradez, hombría de bien, buen proceder, principio básico del seguro que lo distingue de las otras actividades mercantiles basadas en cuídese al comprador. Es decir, este es el principio que rige principalmente a las compañías de seguros. Bordereau de sesiones no es más que un listado o un libro donde se registra todo el negocio de primaje, de traslado de las primas y riesgos a los reaseguradores. El bordereau de siniestro es igual, es un libro, es un listado en los cuales se lleva como un inventario de todos los siniestros ocurridos y que deben ser reportados a los reaseguradores. Todo lo que nosotros tenemos,
como negocio, dependiendo del tipo de ramo, tenemos contratos de reaseguros. Acuérdense que riesgos es el tema de seguros se basa en la administración de riesgos. Y una de las formas de administrar el riesgo es trasladando los riesgos a los reaseguradores. Entonces, en función de eso, vamos a tener que llevar inventarios, vamos a tener que tener las cuentas claras para saber exactamente qué corresponde a cada contrato y cuánto le corresponde a cada uno de los reaseguradores, así como cuánto debo yo esperar y pedir que me den por los siniestros que están protegidos. Cancelación. Es la terminación de un negocio de seguros o reaseguros por voluntad de alguna de las partes. Aquí cabe aclarar que dentro de los valores de las primas negativas tenemos las cancelaciones y las anulaciones. Miren que eso no está aquí. Las cancelaciones es la devolución total de los valores al asegurado o al reasegurado porque no entró en vigencia la cobertura de riesgo, es decir, no se surtió efecto el contrato. Y normalmente esto se da en tiempos determinados y para lo que es el negocio de seguros nos basamos en la ley de régimen tributario. Entonces, cuando no entra en vigencia todavía, le devolvemos todo a nuestro cliente y lo mismo en los contratos de reaseguros. Cuando hablamos de anulación, es cuando la póliza ya ha tenido tiempo de vigencia. Es decir, ya transcurrió un día, un mes, 6 meses, el tiempo que sea necesario, y anulo la póliza. Esta anulación puede ser por cualquiera de las partes, es decir, por parte de la compañía de seguros porque no está conforme con el proceder del asegurado o por parte del asegurado porque simplemente ya no quiere el negocio o está insatisfecho con el servicio de la compañía de seguros. La anulación es la devolución de una parte proporcional de la prima no consumida, es decir, de lo que dejó de la cobertura que no tuvo, mejor dicho, del riesgo que no tuvo cobertura porque anuló, se devuelve tanto la prima como la parte proporcional de contribuciones e impuestos. Pero hay que tomar en cuenta también, y algo muy, muy, muy importante, que en el seguro de vida, la única persona que puede dar por terminado el negocio es el asegurado, no la compañía de seguros, porque acuérdense que les dije que las pólizas de vida tienen una finalidad social. Más adelante nosotros explicaremos con mayor detalle el por qué no puede cancelar la compañía de seguros, pero es una parte técnica y y eso lo veremos más adelante porque de ganar les voy a confundir este momento. Capacidad. Es el monto de la suma asegurada o reasegurada que puede aceptar una aseguradora o reaseguradora. Es la capacidad de un contrato de reaseguros en los cuales se determina específicamente cuánto debo yo captar como riesgos y cuánto yo puedo proteger. Eso está, como digo, mencionado en los contratos de reaseguros aprobados por el ente de control y registrados lógicamente en cada uno de los contratos. Catástrofe. Eventos de graves proporciones. El reaseguro catastrófico cubre los siniestros sufridos por una aseguradora y causados por un solo evento. Los eventos catastróficos son aquellos ocasionados por la naturaleza, ¿no? Entonces, en teoría, los eventos catastróficos, si no hay seguro, los cubriría el gobierno.
Es decir, el gobierno estaría encargado de proteger a los ciudadanos si no tienen una póliza de seguros, proveyendo alimentación, proveyendo vivienda y viendo que los ciudadanos estén cuidados. Lógicamente que si usted, y dicho sea de paso, ahí es un comentario salido del tema de mi parte, por ejemplo, en el terremoto de Esmeraldas y Puerto Viejo, acuérdense en que hubo una recaudación de dinero y todo lo demás, y hasta ahora vemos Esmeraldas, Puerto Viejo, que ni siquiera se han terminado de construir las carreteras. Entonces, no hay un verdadero efecto de la parte de cuidado del gobierno para estos eventos catastróficos. Cesión es la porción reasegurada de un riesgo. Nuevamente, en reaseguros tenemos los conceptos de cesión y aceptación. Cesión es lo que yo traslado al reasegurador y definido en un contrato de reaseguros. El aceptante es la compañía de reaseguros. Vamos a hablar de cesión, cedente o cesionario, que se refiere a conceptos de la compañía de reaseguros y es quien traslada el riesgo al reasegurador. Y el aceptante va a ser siempre la compañía de reaseguros. Cedente. Como dije, perdón, en la cesión está basado en los contratos, los tipos de contratos que tenga una compañía para el traslado de los riesgos. La parte que no se traslada significa una retención. Y la retención es el monto, valor y riesgo que la compañía reaseguradora va a proteger por cuenta propia. Cedente. Espero mis niños que estén anotando porque estoy diciendo cosas que no están dentro del vocabulario. Cedente. Compañía que cede u ofrece el riesgo de acuerdo a su capacidad económica y técnica a una compañía de reaseguros, que es lo que habíamos visto y es la reaseguradora. Contrato de seguros. Es un convenio entre dos partes en el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido del asegurado. Como les mencioné también al principio, el contrato de seguros no es más que un documento, como cualquier tipo de contratos, en los cuales las partes se comprometen a algo, es decir, la compañía de seguros se compromete a darle el servicio, dar cobertura de riesgo, le promete un intangible que le va a indemnizar en el caso de que tenga un siniestro, le está protegiendo, está cuidando el patrimonio, siempre y cuando el asegurado primero pague la prima, el valor del seguro, y segundo, cumpla con todo lo que aceptó dentro del contrato, es decir, declaró los bienes como estaban, se efectuó el principio de buena fe. Este contrato de seguros también es aprobado, los contratos seguros en términos generales son aprobados por los entes de control, tenemos número para cada una de las pólizas y a igual que todo lo que hemos visto, si existiere dentro del contrato de seguro alguna cláusula abusiva contra el asegurado, se considera no escrita y eso significa una sanción para la compañía. Y dependiendo de la gravedad, inclusive puede ser motivo de liquidación forzosa. Contratista. Esto aparece en el ramo de fianzas. Perdón. Dice, persona natural o jurídica que se compromete mediante un contrato con la ejecución de una obra y o prestación de un servicio para la provisión de bienes. El contratista es aquel que va a solicitar el seguro para una póliza de fianzas y quien va a pagar el seguro. Contratante, persona natural o jurídica que se compromete mediante un contrato a pagar la recepción de una obra o servicio producto de lo que ha contratado.
Coaseguro. Este también es un término de seguros que significa, el coaseguro es una cooperación, más o menos para que la entiendan. Dice, el coaseguro es un reparto de una póliza entre dos o más aseguradoras. Normalmente el negocio de coaseguro y retrocesión viene entre compañías de seguros en los cuales se intercambian los tipos de negocios para protegerse cada una. Aquí no aparece el reaseguradora, solamente es un negocio entre aseguradoras y en términos monetarios es mucho más barato que un contrato de reaseguros. También dice que es una forma de dispersar el riesgo, concurrencia de dos o más entidades aseguradoras en la cobertura de un mismo riesgo. Existe coaseguro accidental, que es infraseguro, convenio de coaseguro compañías y coaseguro pagado asegurado. Este tipo de coaseguros, mejor dicho, inclusive el coaseguro aparece en la liquidación de un siniestro. ¿Cuándo? En el deducible, que también vamos a ver más adelante el concepto, el deducible asume el asegurado. El deducible no es más que la parte proporcional que el asegurado va a asumir como pérdida en un siniestro. No sé si me entendieron. Sí, Seguro que me entendieron. ¿Qué me entendió? de la parte de coaseguro, de A lo ver, que, pero dígame, ¿qué me entendió? claro, en un riesgo, cuando ocurre algún siniestro, este riesgo que debe de cubrir esta aseguradora, se puede repartirlo con otra entidad de la misma índole o tal vez por un convenio entre esas compañías para no sentirse muy afectadas en ese desembolso que tengan que dar al asegurado. A ver, mis niños. El coaseguro, cuando es entre compañías de seguros, se lo utiliza para proteger un riesgo de alto volumen y que unas compañías de seguros, solamente una compañía de seguros no pueda proteger. Para esto es una cooperación, una asociación entre dos o más compañías de seguros para proteger este riesgo. Ejemplo, si no tuviéramos reaseguro, por supuesto, para el negocio del oleoducto ecuatoriano. Como el riesgo es sumamente alto y el patrimonio, el capital social de la compañía de seguros es 8 millones y el patrimonio llegará digamos que a 40 millones como mucho. El momento que existiere un siniestro, imagínese miles de millones costaría el oleoducto ecuatoriano, el reparar el oleoducto ecuatoriano, y no podría cubrir la compañía de seguros. Entonces, como no puede cubrirlo solo, se asocia con más compañías, con una o más compañías, para que ellos en esta cooperación puedan dar cobertura de riesgo. Lógicamente que el coaseguro entre compañías de seguros se lo conoce como pool de seguros. Es un grupo de compañías que van a proteger el riesgo y siempre va a haber una que va a ser de cabeza, de negocio, en la cual se responsabilizará de hacer todas las gestiones para que se haga solamente en una compañía. Pero el coaseguro es una coparticipación, es una cooperación para asumir riesgos y dispersarlos. Y les dije hace un momento también que una modalidad de coaseguro también es el deducible. Dentro de la póliza de seguros, dentro de los siniestros, mejor dicho, dentro de los siniestros aparece un elemento que se llama deducible. Este deducible está dentro de la ley de compañías en el decreto 1147, en el cual determina primero el monto
y la forma que va a ser pagado este deducible. El deducible, para hacerles lo más ligero, es la parte proporcional o en un valor total, un valor ya pactado, en el cual el asegurado va a ser responsable del siniestro. Es decir, yo tengo un vehículo de $20,000, tengo un siniestro, ¿no? El vehículo se me pierde, se destruye completamente. La compañía de seguros, y en términos generales, no voy a entrar en mayores, en términos generales, la compañía tendrá que pagarme $20,000, ¿verdad? Porque se perdió el vehículo, porque por eso tengo el contrato de seguros. Pero la compañía le va a decir a ustedes, a ver, la obligación del asegurado es proteger los riesgos. Una forma de obligar a que proteja los riesgos es cuando al asegurado le va a afectar también en su bolsillo o un monto. Es decir, que no me va a liquidar a mí los $20,000 del vehículo, sino me va a disminuir el valor de este deducible. Este deducible, digamos que es $1,000, cuando me liquide a mí me va a decir 20,000 menos tu deducible, que es un coaseguro, menos los 1,000 que te responsabilizas tú. O sea, uno está apoyando con $1,000, le resta y me van a dar los $19,000. Ese es un deducible. Lógicamente que este concepto de deducible aparece únicamente en un siniestro. Y hay dos tipos de deducible. Uno, mejor dicho, eso luego les explico. Coasegurador. La aseguradora que comparte proporcionalmente y no en forma solidaria una porción de la póliza. Esta figura se presenta en un convenio de seguros, que es lo que se mencionaba. Lógicamente no va a haber un contrato de reaseguro, sino un convenio de coaseguros. Y esto se lo utiliza muchísimo entre compañías de seguros para negocios pequeños sobre todo. Cobertura. Amparos que brindan una póliza en caso de suceder un siniestro. Compromiso aceptado por el asegurador, compañía de seguros, en virtud de lo cual se hace cargo hasta el límite estipulado de las consecuencias económicas derivadas de un siniestro. Máxima responsabilidad a cargo del reasegurador por cada siniestro y en exceso de pérdida. Ese es otro tipo de cobertura de riesgo. Para trasladarlo al negocio de asegurado, en una póliza de seguros, cuando una persona asegura su bien, y nuevamente voy al ejemplo del vehículo, cuando yo aseguro mi vehículo en $20,000, la cobertura de mi póliza de seguro será máximo $20,000. No me van a pagar nunca más de esos valores. Mi cobertura va a ser lo que yo determine en mi contrato de seguros y también en mis contratos de reaseguros. Cobertura de reaseguro. Aceptación por parte del reasegurador de uno o varios riesgos, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Mis niños, ¿alguna pregunta? Pregunta. ¿Alguien tiene una póliza, sea de vehículos, de seguros generales quiero? ¿Alguien tiene una póliza? De mi parte sí, profe, un seguro de salud, no sé si ese contaría. Según la normativa, hace 2, 3 años, las pólizas de medicina prepagada no entraban como concepto, como negocio de seguros. Pero ahora sí. A ver, dígame, ¿qué le llama la atención dentro de su póliza? Claro, es específicamente de mi hermana. O sea, lo que me llama bastante la atención es que no cubre el tipo de seguro o es una cláusula
que no se cubre cuando es un tipo de atención a la enfermedad declarada. Entonces, esa es una cláusula, digamos, que me ha llamado bastante la atención en ese tipo de seguro de vida. ¿Es una póliza de vida o una póliza de medicina prepagada o asistencia médica? De asistencia médica y de vida. Es vinculada a las dos, pero en una de las cláusulas indicaba que cualquier atención que tenga como que relación con la enfermedad declarada no cubre un valor, como quien dice, igual o total respecto a cualquier otro tipo de asistencia en relación a otro tipo de enfermedad. Ya, es que normalmente, a ver, dentro de las pólizas de asistencia médica y medicina prepagada, o accidentes personales inclusive, existen ciertos condicionados que se determinan montos específicos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es medicina prepagada y asistencia médica, las coberturas no cubren, mejor dicho, los riesgos de preexistencia, es decir, una enfermedad que no ha sido declarada. Esa es una preexistencia, siempre y cuando el asegurado haya conocido. Y se da un periodo de carencia. Normalmente dentro de los clausulados se habla de un periodo de carencia. El periodo de carencia no es más que el tiempo que le da de 6 meses más o menos para que comience a surtir efecto la póliza. Si si se declara, o sea, si se declara el tipo de necesidad que tiene el asegurado para una póliza de seguros, si está dentro de la póliza, si se contrata bajo las necesidades de cada uno de los asegurados, la póliza tiene cobertura. Lógicamente, nuevamente va al tema de la transparencia, ¿no? O en una póliza cuando, y voy a ser muy, muy básica en el ejemplo, cuando se contrata este tipo de póliza, sea de asistencia médica, medicina prepagada, inclusive de vida, le dicen a usted en un formulario, le dicen, ¿tiene gripe? ¿Ha tenido gripe? Y uno dice sí o no. ¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? Más o menos le van haciendo diabetes y todas las enfermedades que... El momento que usted en la contratación dice que no tiene y conocía, esa es una falta de declaración, es decir, pueden negarle una póliza. Pero eso no quiere decir que en el transcurso de la vigencia de la póliza uno está expuesto a varias enfermedades. Y cuando salen a reducir esta enfermedad y no ha existido ni tratamientos, ni ningún tipo de diagnóstico, esto se considera como no preexistencia, cuando no existe. Pero cuando ya en la historia médica tienen indicios de tratamiento, de consultas o de algo, ya la compañía de seguros puede negar ese tipo de cosas. Pero lógicamente, mis niños, y en realidad cuando veamos las pólizas vamos a ver exactamente qué es lo que se cubren. Miren que hoy día justamente estaba revisando la póliza de una compañera que es oficial de cumplimiento de la compañía y que sabe de seguros, ¿no? Y le negaron una cobertura, unos valores de una operación por $10,000 porque había preexistencia. Entonces el abogado le dice que sí le puede cubrir. Me puse a revisar, le digo, la póliza esta de medicina de Humana exactamente decía que la preexistencia tiene cobertura, clarito, siempre y cuando el asegurado declare, porque es responsabilidad según la ley, responsabilidad del asegurado el declarar el estado del riesgo y todas las agravaciones que existan en el camino. Entonces, como asegurado, yo tengo que informar. Lógicamente, eso significa una tasa de riesgo más alta, le van a cobrar un valor mayor, pero sin embargo tiene cobertura de riesgo. Entonces, lo importante de todas las pólizas, no solamente de vida, sino de todas las pólizas, es saber leer las pólizas para saber exactamente
¿Qué tengo que hacer para que la compañía de seguros me indemnice? La finalidad de toda póliza de seguros es tener una protección para que en momentos que se espera nunca utilizar, ¿no? O sea, la verdad, lo ideal en una póliza de seguros es que nunca se efectivice, nunca tenga usted tengamos un choque, una muerte o nada que me cause daño ni que cause daño a la familia o al patrimonio. Entonces, lo ideal es eso, pero sin embargo es la protección, la sombrilla que vamos a tener por si acaso nos sucede en un momento dado. Entonces, la única forma de determinar qué tan bueno es una póliza de seguros es justamente cuando se activa o se ejecuta una póliza. Que le digo sinceramente, ya en términos reales, se espera nunca saber qué tan efectivo ha sido, ¿no? O sea, preferible creer que estamos invirtiendo por algo que no nos va a suceder a tener ya un hecho cierto. En todo caso, mis niños, ¿me pueden tomar, por favor, nota de dónde nos quedamos? Y terminemos la clase. Pequeños, Listo. la siguiente clase, que es el martes, ¿verdad? O el miércoles. Mis niños, la próxima clase yo voy a enviar la próxima clase les voy a hacer algunas preguntas de seguros, de lo que me han escuchado. Bueno, pequeños, diviértanse, pero cuídense mucho, por favor. Verán la nueva variante de COVID, los riesgos también, la ciudad no está precisamente muy segura y sobre todo tener mucha prudencia en estos días. Niños, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Chao, gracias, pequeños. profe. Chao, Hasta Yorla. luego. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Chao, pequeñitos.